Muy buenos días, amados amigos y hermanos, reunidos aquí en Buenos Aires, la Argentina. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 24, verso 3 y también San Mateo capítulo 24, verso 30 en adelante, donde nos dice, donde nos habla el mismo Jesucristo. Aquí preguntan los discípulos a Jesús en el capítulo 24, verso 3. Dice, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En San Mateo 24, verso 30 en adelante dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la promesa del día postrero, o sea, la promesa de Dios para el día postrero y del día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para la iglesia del Señor Jesucristo, luego del tema de la primera venida de Cristo y su obra de redención, la cruz del Calvario, tema contenido en el Evangelio de la Gracia y proclamado por estos 2000 años que han transcurrido, proclamado por todas las naciones y así dándole la oportunidad a los seres humanos de que laven sus pecados en la sangre de Cristo y reciban su Espíritu Santo y así obtengan el nuevo nacimiento. Luego del tema de la primera venida de Cristo y su obra de redención, el otro tema más importante para la raza humana, ven, tenemos dos temas bien importantes para la raza humana, son los temas más importantes, la primera venida de Cristo y el segundo tema es la segunda venida de Cristo.
Y ahora, ese es el tema de la promesa del día postrero. La segunda venida de Cristo. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para pagar a cada cual, a cada uno conforme a sus obras, nos dice Jesús en San Mateo capítulo 16, versos 27 al 28, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y luego tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y subió con ellos a un monte alto, y allí él les mostró la visión de lo que será la venida del Hijo del Hombre en el día postrero. Dice: 6 días después, capítulo 17 de San Mateo, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. En este pasaje tenemos la visión de la segunda venida de Cristo con sus ángeles mostrada aquí. Por eso miren como continúa diciendo aquí: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión. Es una visión allí que Dios le está mostrando a ellos, porque allí le está mostrando en esa visión la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, lo cual se cumplirá en el tiempo final o día postrero, en la venida del Hijo del Hombre, que es la profecía mayor de la cual se ha hablado para el día postrero, para el tiempo final, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esa fue la profecía más grande dada en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para el día postrero. Por eso hasta el mismo Jesús habló, profetizó de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero. Y ahora le dice a ellos: no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir en aquel tiempo, preparándole el camino al Señor, preparándole el camino al Mesías. Él era el profeta que vendría con el espíritu y virtud de Elías. O sea que el ministerio de Elías estaría repitiéndose
en otro hombre, y ese otro hombre fue Juan el Bautista. Cuando Dios promete enviar de nuevo a un profeta que ya había enviado en el pasado, es el ministerio que estuvo en aquel profeta siendo operado de nuevo por el Espíritu Santo en otro hombre, en otro profeta. Por eso Juan el Bautista, aunque literalmente no era el profeta Elías, en cuanto al ministerio que estaba siendo operado por el Espíritu Santo en él, ese era el ministerio de Elías, repitiéndose por tercera ocasión. La primera ocasión fue en Elías Tisbita, la segunda ocasión que ese ministerio estuvo manifestado en la tierra en medio del pueblo hebreo fue en Eliseo, en una doble porción. Y por tercera vez estuvo manifestado en la tierra en medio del pueblo hebreo en Juan el Bautista, preparándole el camino al Señor. Y la cuarta ocasión en que ese ministerio estuvo manifestado en la tierra fue en el reverendo William Branham, precursando la segunda venida de Cristo. Y la quinta ocasión en que ese ministerio estará en la tierra manifestado es en la manifestación de los dos olivos. Uno de los dos olivos es Elías, o sea, el ministerio de Elías se ha manifestado de nuevo en la tierra, y el otro de los dos olivos es Moisés. O sea que los ministerios de Moisés y Elías estarán nuevamente manifestados aquí en la tierra. Y ahora es para el día postrero o tiempo final en que estos ministerios estarán aquí en la tierra siendo manifestados por el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver cómo serán manifestados estos ministerios, para que así conozcamos las promesas hechas por Cristo, por Dios, para el día postrero. Porque en la promesa mayor, que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, están contenidas todas las demás promesas correspondientes al día postrero. Ahora veamos lo que será Elías manifestado en su quinta manifestación, como uno de los dos olivos. Dice el reverendo William Branham en el mensaje de los sellos, en la parte de preguntas y respuestas, en la página 399 del libro de los sellos, pregunta número 11, la cual le hacen, y dice así: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación fue: yo he pensado que será un hombre de este tiempo, ungido con ese espíritu. Porque ya cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. ¿Qué será el ministerio de Elías? Elías viniendo por quinta vez como uno de los dos olivos en el día posterior, en el tiempo final. ¿Será que un hombre ungido con ese espíritu ministerial? Un hombre en el cual estará el Espíritu Santo ungiéndolo con ese ministerio de Elías por quinta ocasión. Y será un hombre de este tiempo. Eso es lo que dice el reverendo William Branham, en el cual estaba el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías por cuarta ocasión, pero ahora está hablando cómo será operado por quinta ocasión el ministerio de Elías. Será un hombre ungido con ese espíritu ministerial, un hombre de este tiempo. Ahora podemos ver lo que es la venida o la promesa de Dios enviar un profeta que ya lo envió en el pasado, vino y tuvo su ministerio. Cuando Dios lo promete de nuevo, es el ministerio de aquel profeta en otro hombre, en otro profeta. Y ahora, en la página 449 del libro de los sellos también, dice: el único espíritu que ha estado sobre la tierra, que yo sepa, tendría que ser Elías, como fue en su tiempo, y así fue predicho que sería, porque su espíritu fuera nada menos que el espíritu de Cristo.
Cuando Cristo vino, Él fue la plenitud, fue el Dios de los profetas. Ahora vean, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, en el profeta Elías fue el que operó aquel ministerio. Y es el que opera los ministerios en los profetas. Estando el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, en un mensajero de Dios, puede operar el ministerio que Él haya prometido para ese tiempo. Y ahora, ¿cuáles son los 3 grandes ministerios prometidos para el día postrero? Son el ministerio de Elías por 5ª ocasión, el ministerio de Moisés por 2ª ocasión y el ministerio de Jesús por 2ª ocasión. Esos son los 3 personajes principales que Dios ha prometido para el día postrero. Sus ministerios estarán nuevamente en esta tierra. Ahora, veamos qué nos dice el reverendo William Branham acerca de Elías. En el libro de citas, página 41, nos habla acerca de Elías, verso 330, dice, está hablando del ángel del Señor Jesucristo, dice, y significó esto por su ángel, o sea, lo reveló a Juan. No sabemos quién era el ángel. La Biblia no dice quién era el ángel, pero sabemos que era un profeta. O sea, ese ángel que le reveló a Juan el apóstol el libro del Apocalipsis es un profeta. Porque la Biblia enseguida dice que yo, Jesús, he enviado mi ángel para testificar de las cosas que han de acontecer brevemente. Luego vemos que cuando Juan comenzó a adorar al ángel, el ángel dijo, mira, no lo hagas. Revelación, o sea, Apocalipsis 22, verso 7 al 10. Y él dijo, porque yo soy siervo juntamente con los profetas. Podía haber sido Elías. Podía haber sido uno de los profetas. O sea, alguno de los profetas. Juan era un apóstol, pero este profeta fue enviado. O sea, el ángel del Señor Jesucristo. Y Juan, siendo un apóstol, miren la naturaleza de sus demás epístolas. O sea, las demás epístolas de San Juan. Prueba que Juan no lo escribió. O sea, prueba que Juan no escribió el Apocalipsis, sino que fue una revelación que le fue enviada por medio del ángel de Jesucristo. Solamente Juan el apóstol fue el escribiente, pero la revelación no era de Juan, sino del ángel de Jesucristo, la cual la recibió de Jesucristo para darla al apóstol San Juan, y la dio en símbolos, pero esos símbolos tienen un significado. Y si Dios, así como le envió su ángel al apóstol San Juan para darle la revelación del Apocalipsis en forma simbólica, si lo envía a nosotros para darnos a conocer el significado de esos símbolos, entonces entenderemos realmente el libro del Apocalipsis. Y ahora dice, porque no tiene la naturaleza de Juan, o sea, esa forma de hablar, de expresar lo que está en el libro del Apocalipsis, no es la forma que Juan usa en sus cartas. Por lo tanto, esa es la naturaleza de otra persona, la forma de expresión de otra persona, no del apóstol San Juan. Juan solamente escribía lo que el ángel le mostraba. Dice, tome primera de Juan y segunda de Juan, etcétera, y léalo.
y mire la naturaleza de ello. Luego mire la naturaleza de esto. O sea, mire la naturaleza luego del Apocalipsis, la forma en que está expresada toda esa revelación apocalíptica. Juan era un escritor y un apóstol, pero este es un espíritu de profeta. ¿Y qué es un espíritu de profeta? Ya que en el libro del Apocalipsis verán ustedes lo que nos dice aquí en el Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Quién es el Dios de los espíritus de los profetas? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué viene? Mostrando las cosas que deben suceder. Cuando Dios envía un espíritu de profeta, ¿qué viene haciendo? Mostrando las cosas que han de suceder. Siempre que Dios envió un profeta a la tierra, era un espíritu de profeta viniendo en carne humana en medio de la raza humana. Para poder tener su ministerio aquí en la tierra, en medio del pueblo, tiene que venir en carne humana. Ahora, un espíritu de profeta es un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y este ángel del Señor Jesucristo todavía, vean ustedes aquí, cuando le da la revelación del Apocalipsis al apóstol San Juan, está en cuerpo teofánico todavía. Es un profeta, pero recuerden que eso fue cerca de 2000 años atrás. Y ahora le da la revelación del Apocalipsis a Juan en esta forma simbólica. Ahora Juan fue transportado, nos dice, al día del Señor y fue transportado en espíritu. Y ahora Juan también, estando en espíritu, recibe la revelación de este espíritu de profeta. Y recuerden cuando se habla de dos personas estando en espíritu, Juan estando en el espíritu y el ángel del Señor Jesucristo estando también en el espíritu, eso es estando en sus cuerpos teofánicos, que son cuerpos parecidos a nuestros cuerpos, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. De ahí es que vienen los espíritus de los profetas. Y ahora continuemos leyendo lo que sigue a continuación, diciendo, dice, pero este es un espíritu de profeta. Es enteramente una persona diferente a Juan, el apóstol. Y ahora veamos lo que también nos dice en la página 301 y 302 el reverendo William Branham acerca de este ángel. Dice, noten bien, en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antes del diluvio, Él mandó un águila. Recuerden, los profetas son representados en águilas, como también Dios es representado en un águila, y también Dios se representa a su pueblo en águilas. Por eso cuando libertó al pueblo hebreo, dice que los tomó y los llevó en alas de águila. Y ahora, cada profeta que Dios envía es un águila. También nos dice de los creyentes, dice que levantarán sus alas como águilas. Dice que correrán o volarán y no se cansarán. Y ahora se rejuvenecerán también como el águila. Y eso es de figura de la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos jovencitos
inmortales e incorruptibles y glorificados, y la transformación de nosotros, en donde nos vamos a rejuvenecer como el águila, obteniendo un cuerpo nuevo y eterno y glorificado igual al cuerpo de Jesucristo. Y volaremos y nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Cuando decidió Dios librar a Israel, también mandó un águila. ¿Quién fue ese águila? Moisés. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel? Ahora un ángel es un mensajero. Pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? ¿Lo creen? Vamos a probarlo. Veamos Apocalipsis 22, verso 6, para ver si fue un águila. Él era un águila, él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló Juan completamente este libro de Apocalipsis. Ahora veamos lo que Juan vio. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y cuando las hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y el ángel, y él me dijo, mira, que no lo hagas. Ningún verdadero profeta recibirá adoración o mensajero alguno, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, verso 8 al 9. Ahora, el libro era tan importante y es la palabra de Dios. Cuidado, cuando la palabra de Dios es revelada, tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él llega la palabra de Dios. Por eso la Biblia que tenemos ha venido por medio de hombres ungidos con el Espíritu de Dios, por profetas enviados por Dios en diferentes tiempos. Y ahora veamos lo que nos dice en la página 326. Recuerden que nos dijo el reverendo William Branham en el libro de citas que podía ser Elías o alguno de los profetas. Y ahora, ¿cuáles son los profetas prometidos para venir en el día postrero? Elías, eso es en su quinta manifestación. Moisés, eso es en su segunda manifestación. Y Jesús. Esos son los tres grandes ministerios prometidos para ser manifestados en el día postrero. Y ahora veamos lo que dice en la página 326 del libro de los sellos. Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo en Apocalipsis 22, verso 8. Hallamos en Apocalipsis 22, verso 8 a Moisés. Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo en Apocalipsis 22, verso 8. Y ahora podemos tener un cuadro más claro de lo que es la promesa divina para cuando Dios envía o promete enviar un profeta que ya vino en el pasado. Envía ese ministerio que estuvo en aquel profeta, lo envía de nuevo en otro hombre, y por cuanto es el ministerio que estuvo en aquel profeta siendo operado de nuevo por el mismo Espíritu de Dios que estaba en aquel profeta, siendo operado en otro hombre, el ministerio es llamado del nombre de aquel profeta primero. Pero el velo de carne es llamado del nombre que le pusieron sus padres, porque va cambiando de velo de carne y por consiguiente va cambiando de nombre, porque lleva el nombre que los padres le pusieron a ese velo de carne. Ahora veamos en cuanto a la promesa del día postrero. En la promesa del día postrero de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles están resumidas todas las demás promesas correspondientes al día postrero. O sea, ahí se resumen todas. Y ahora veamos algunas de las promesas para el día postrero. La venida del Hijo del Hombre,
los ángeles del Hijo del Hombre, la gran voz de trompeta, los escogidos siendo recogidos, el fin del siglo, el día postrero, la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de nosotros los que vivimos, el rapto o arrebatamiento de los hijos e hijas de Dios, o sea, de la iglesia de Jesucristo, la cena de las bodas del Cordero, lugar a donde iremos cuando seamos transformados los que vivimos y resucitados los muertos en Cristo, y raptados, o sea, arrebatados al cielo y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. Y hay otras promesas, por ejemplo, el reino milenial de Cristo, también, y un sinnúmero de promesas más que están señaladas para ser cumplidas en el día postrero, y el día postrero es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y el Salmo 90 verso 4, que es un salmo del profeta Moisés. Y los días postreros pues son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio, así como los días postreros de la semana son el quinto día, sexto día y séptimo día, los cuales son jueves, viernes y sábado. Y ahora, los días postreros delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros, que son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Por eso, desde los días de Jesús hacia acá, ya se está viviendo, o se han estado viviendo en los días postreros, o sea, en los milenios postreros. Cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio, y por consiguiente comenzaron los días postreros. Y por eso Dios habló por medio de su Hijo. ¿Cuándo? En los días postreros, dice San Pablo en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Vean, ahí mismo lo dice claramente. Y al decir esto, aunque hayan transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá, Pablo no estaba equivocado, estaba correcto, porque los días postreros son los milenios postreros para los seres humanos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando dice que Dios habló por su Hijo, por Jesucristo, dice en estos postreros días, y ya hacen 2000 años aproximadamente que Cristo estuvo aquí en carne humana, y Dios estuvo en Cristo en toda su plenitud manifestado, hablando por medio de él. Así como hablaba por medio de los demás profetas, ahora estaba hablando por medio de Jesucristo en toda su plenitud, en esa manifestación plena de Dios en Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. San Pedro también en el libro de los Hechos capítulo 2 verso 14 al 20 nos dice que Dios prometió derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne para los días postreros, y les muestra a ellos allí que lo que ellos han recibido es el Espíritu Santo tal y como Dios lo prometió, para derramar sobre toda carne de su Espíritu. Y esto es sobre toda carne que se arrepiente de sus pecados, recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados y lava sus pecados en la sangre de Cristo. Para esas personas es el Espíritu Santo. Es una promesa de Dios. Y esa promesa es para los días postreros que comenzaron con el quinto milenio, porque los días postreros delante de Dios son los milenios postreros para los seres humanos. Y por eso, desde los días de los apóstoles, Dios ha estado derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne que ha recibido a Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Y todavía continúa derramando de su Espíritu Santo, porque todavía estamos en los días postreros. Y ahora, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio.
Pero si dejamos el calendario tal y como está, pues solamente falta 1 año con 9 meses y algunos días para terminar el sexto milenio y por consiguiente terminar el segundo de los días postreros y comenzar el tercero de los días postreros, y el tercero de los días postreros es el último de los días postreros. Es el día postrero del cual Cristo habló cuando dijo: y yo le resucitaré en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Ahora podemos ver a dónde nos encontramos en el programa de Dios y nos preguntamos: ¿se le habrá atrasado a Dios el calendario? Y si no se le ha atrasado el calendario a Dios, ya estamos en el día postrero, en el último de los días postreros. Por lo tanto, estas promesas que giran alrededor de la segunda venida de Cristo, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, deben ser cumplidas en el día postrero. Y en forma progresiva se estarán cumpliendo todas estas promesas. Y Cristo dijo: velad, para que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, o sea, los juicios divinos que han de caer sobre la tierra, y estar en pie delante del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Y la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles es el evento más grande de todas las promesas que Dios ha hecho para el día postrero. De la segunda venida de Cristo, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, depende el llamado a los escogidos con la gran voz de trompeta. Cristo dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. San Mateo capítulo 24, verso 31. Y de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles depende la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. De la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles depende el arrebatamiento o rapto de los escogidos para ir a la cena de las bodas del Cordero. O sea que todo depende de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Cristo dijo en San Juan capítulo 14 y verso 1 en adelante de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, o sea, muchos cuerpos. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora vean cómo para el día postrero lo que los creyentes en Jesucristo necesitan es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para llamar y juntar a todos sus escogidos con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, gira alrededor de la segunda venida de Cristo, para así ser llamados y juntados todos los escogidos de Dios y preparados para ser transformados en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio.
Ahora, ¿en qué año ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros que vivimos? No sabemos. Pero cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, podrá usted ver el calendario y decir, aquí está. Aquí está el año donde ellos han resucitado. Y saber que cuando los veamos a ellos resucitados, porque nos van a aparecer, nosotros seremos transformados. Y podrá ver el calendario de nuevo y decir, y la transformación mía, miren dónde era. En este año que está aquí. Miren el año. Y podrán ver el mes también. Y luego se podrán mirar al espejo y decir, el que tenía por lo menos 80 años, decir, y lo que Cristo dijo, que nos daría un nuevo cuerpo, y que será un cuerpo inmortal, incorruptible, un cuerpo glorificado, un cuerpo jovencito, es una realidad. Y los que no saben, los que no conocen esta promesa, no podrán comprender cómo su abuelito creyente ha venido a ser un jovencito. Pero es una promesa divina. Y las canas se irán, las arrugas también, y todos seremos jovencitos, representando de 18 a 21 años de edad. Y es en un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver lo importante que es conocer la promesa del día postrero, porque en el cumplimiento de la promesa del día postrero vienen todas las bendiciones que Cristo ha prometido para su iglesia, para los creyentes en Él que estarán viviendo en el día postrero, y para los que vivieron en edades pasadas. Ahí viene la promesa para la resurrección de los muertos en Cristo. Ahora, para poder comprender todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final y conocer perfectamente la promesa del día postrero, Cristo nos dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora, ¿dónde vamos a subir? Tenemos que subir a la etapa que corresponde a la iglesia de Jesucristo en el día postrero. La iglesia de Jesucristo ha ido creciendo de etapa en etapa. Comenzó en la tierra de Israel, aquí abajo, en esta rayita pequeña, y luego pasó a Asia Menor, por medio del ministerio de San Pablo, y ahí fueron llamados los escogidos de su tiempo, y luego continuó creciendo la iglesia de Jesucristo, pasó a Europa, donde tuvo 5 etapas, y ahí creció más, va creciendo como un monte, y a medida que va recibiendo los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo va creciendo, así como en una familia, cuando se casa una pareja, al año, 2 años, crecen porque ya tienen el primer hijo o hija, y luego al segundo, tercer año, le llega el segundo hijo o hija, y va creciendo, creció la familia, y así va creciendo, y algunas crecen tanto que llegan a la docena, y algunos pasan de la docena. Y entonces ya tienen una familia grande, que la cual al principio pues es dura para levantar, pero después que ya están levantados, sí, los enseñaron bien y son buenos de corazón, después serán una ayuda para sus padres. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo ha ido creciendo en esa forma a medida que Dios ha ido llevando a cabo sus diferentes etapas y ha enviado sus diferentes mensajeros. Luego vino la etapa de Norteamérica, donde envió al reverendo William Branham para la 7ª edad de la iglesia gentil, y vino a ser también el precursor de la segunda venida de Cristo, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías. No era él Elías literalmente, pero el ministerio de Elías
estaba en el reverendo William Branham, operado por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que lo operó en Elías Tisbita, y lo operó en Eliseo, y lo operó en Juan el Bautista. Y ahora lo operó en el reverendo William Branham por cuarta ocasión, y lo operará por quinta ocasión, como uno de los dos olivos en la edad de la piedra angular. Y ahora, para la edad de la piedra angular, Jesucristo envía su ángel mensajero. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y siempre el enviado de Jesucristo en cada etapa es enviado en y a su iglesia, y viene trayendo el mensaje de su edad. Y ahora el último enviado para la iglesia de Jesucristo es enviado en la etapa de la edad de la piedra angular, etapa que se está cumpliendo en la América Latina y el Caribe. Así es que tenemos el privilegio más grande de todas las naciones, el privilegio de que la edad de la piedra angular ha caído en la América Latina y el Caribe, le ha tocado al territorio latinoamericano y caribeño. Y así como con piedras vivas en cada etapa, Cristo ha estado construyendo su templo espiritual, a su iglesia, para este tiempo final, con piedras vivas, con seres humanos latinoamericanos y caribeños, está construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual, que es la edad de la piedra angular. Y ese es un privilegio tan grande que todavía no lo podemos comprender en toda su plenitud, pero al ver a través de este diagrama, podemos ver que tenemos el privilegio más grande que pueda tener continente alguno. Dios está en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular, en el territorio latinoamericano, llevando a cabo la obra del día postrero, del tiempo final, donde llama y junta a sus escogidos en la edad de la piedra angular con gran voz de trompeta, y nos revela los misterios correspondientes al día postrero. Nos revela todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así nos abre las escrituras, nos abre todas estas profecías correspondientes a este tiempo final, y nos llena del conocimiento del programa de Dios, y nos prepara para ser transformados y arrebatados al cielo y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Por eso es tan importante la promesa del día postrero, la promesa de Dios, la promesa de Jesucristo para el día postrero, la promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ahora, en el ministerio de Moisés, de Elías y de Jesús están prometidos para estar manifestados aquí en la tierra. Y ya hemos visto que el ministerio de Elías estará manifestado en el ángel de Jesucristo, y el ministerio de Moisés también, y el ministerio de Jesús también. Pero el ángel de Jesucristo ni es literalmente Elías, ni es literalmente Moisés, ni es literalmente el Señor Jesucristo. Es solo sus ministerios, los ministerios de estos tres grandes personajes, siendo colocados por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo estuvo en Elías Tisbita, en Moisés y en Jesús, estando en el ángel de Jesucristo. Él es el que tiene todos los ministerios, y los operó esos tres grandes ministerios en Moisés, en Elías y en Jesús, y para el día postrero los operará en su ángel mensajero. Y así llamará y juntará a sus escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino, donde nos juntará en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular, y nos preparará, nos llenará del conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, y así nos preparará para ser transformados y raptados en este tiempo final. Ahora miren,
Cristo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Y ahora veamos por medio de quién es que Él nos da a conocer todas estas cosas. Capítulo 22, verso 6 dice de Apocalipsis, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que Cristo dijo que nos daría a conocer. Ahora envía su ángel mensajero, en el cual Jesucristo viene en Espíritu Santo manifestado, y por medio de su ángel mensajero le revela a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Coloca en el corazón y en la boca de su ángel mensajero esa palabra, ese mensaje profético de todas las cosas que deben suceder pronto, y es hablado por el ángel de Jesucristo. Todas estas cosas que deben suceder son habladas a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué hablan los profetas de Dios? Las cosas que deben suceder. Vienen profetizando las cosas que deben suceder. Y este libro del Apocalipsis, vean ustedes, es un libro profético. Viene por el Espíritu Santo a través de un profeta mensajero llamado el ángel del Señor Jesucristo, el cual viene profetizando las cosas que deben suceder pronto. A Juan se las profetizó con símbolos, y en el día posterior es enviado a la iglesia de Jesucristo para darle a conocer todos estos símbolos proféticos, y así darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Ven que es una profecía? Y son bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora vean ustedes la bienaventuranza de leer y de escuchar las palabras de la profecía de este libro. Y para el tiempo final, el día posterior en el cual Jesucristo envía a su ángel mensajero, viene mostrando el significado de estas profecías que están en símbolos, viene mostrándoselo a su iglesia, para así que su iglesia, la iglesia de Jesucristo, conozca todas estas cosas que deben suceder pronto, que están en símbolos, conozca la realidad, el significado de esos símbolos, y así sean llamados y juntados y preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En Apocalipsis capítulo 22, también nos dice, en el verso 9, vamos a ver, versos 7 en adelante, dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Ven que es un libro profético? Porque dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Fue el ángel de Jesucristo el que le mostró todas estas cosas que Juan vio en símbolos aquí, en estas visiones apocalípticas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El ángel del Señor Jesucristo ni es Elías, ni es Moisés, ni es Jesús.
Él solamente es el instrumento de Jesucristo, a través del cual el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, estará operando el ministerio de Moisés por segunda vez, el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Jesús por segunda vez, para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y así ser llamados, juntados y preparados para ser transformados en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Ahora, ¿en qué año del séptimo milenio resucitarán los muertos en Cristo y seremos transformados nosotros los vivos? No sabemos, pero lo importante es estar escuchando la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así estaremos siendo preparados para nuestra transformación. Hemos visto a través de la Escritura cuál es la promesa del día postrero, la promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y alrededor de esa promesa giran todas las demás promesas para la iglesia del Señor Jesucristo. Y Jesús dice: orad que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, estar en pie delante de la promesa del día postrero siendo cumplida en medio de su iglesia. Estar en pie delante de la promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, manifestándose el Espíritu Santo, Jesucristo, el Espíritu Santo, en su ángel mensajero, operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. El ministerio del Hijo del Hombre, el ministerio de Jesús, estará siendo operado por el Espíritu Santo en su ángel mensajero, y también el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Y estar en pie delante de esa promesa del día postrero, estar en pie delante de esa manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, es la bendición más grande que una persona puede tener. Y eso lo identifica como un escogido de Dios, un primogénito de Dios, que en este día postrero estaría escuchando la voz de Dios, porque el que es de Dios, la voz de quien oye, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora miren cómo la voz de Jesucristo, la voz del Espíritu Santo, estará hablándonos en el día postrero y estará dándonos a conocer todas estas cosas a través de su ángel mensajero. Y el que es de Dios, las ovejas de Jesucristo, estarán escuchando la voz de Jesucristo a través de su ángel mensajero. La promesa del día postrero. Hemos visto claramente cuál es la promesa del día postrero: la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y alrededor del cumplimiento de esa promesa giran todas las demás promesas: la resurrección de los muertos, la transformación de nosotros que vivimos, la trompeta final, el recogimiento de los escogidos, el arrebatamiento para ir a la cena de la boda del Cordero. Todas esas promesas giran alrededor de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le continúe bendiciendo, que Dios le guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención.